Vamos a hacer un breve análisis acerca de la derrota de Paraguay contra Uzbekistán y la derrota de la Roja de Chile contra la selección francesa en esta primera fecha de ambas selecciones en el Mundial Sub-17. Y yo siempre digo que voy a hacer videos breves y terminan durando un montón, pero hoy va a ser la excepción. Hoy sí va a ser realmente un video corto porque tengo que salir, me tengo que ir pronto. Así que bueno, muchachos, vamos a avanzar rápidamente con el partido que pierde Paraguay 2-1 contra una selección uzbeca que es nada más y nada menos que la campeona de Asia. Ustedes escucharán Uzbekistán, pero ¿qué es eso? ¿Qué país es Uzbekistán? Bueno, muchachos, campeona de Asia y actual clasificada a la Copa del Mundo también de mayores. Una selección que ha crecido muchísimo en los últimos años y que lo ha hecho a través de sus inferiores. Se sabía, al menos lo dijimos en este canal cuando hicimos la mega previa, que Paraguay iba a tener un grupo realmente complicado y que de todas las selecciones Conmebol, tanto Paraguay como la selección boliviana, para mí eran las selecciones que tenían un panorama más complejo en cuanto a fase de grupo. Después podríamos hablar de la propia Chile, que tiene un grupo que se le puede complicar también. Entonces no era fácil. Y de hecho, bueno, lo pierde la selección paraguaya, una selección paraguaya que clasificó como quinta de Sudamérica y que por allí no traía tantos pergaminos por no haber quedado en el top 4, ni siquiera en el top 3. O sea, no era de las mejores selecciones de Sudamérica, al menos en el sudamericano no lo pudo demostrar. ¿Qué pasa? En los primeros 20 minutos no hubo ningún tipo de acción en este partido, que fue sumamente plano, un partido que estaba siendo muy físico, muy aburrido, ambas selecciones muy físicas, la uzbeca un poco más vertical, veloz y digamos con un poco más de creatividad y con más contundencia. Paraguay, ya vamos a hacer una reflexión al final y general acerca de este equipo, pero les digo que no me encantó lo que vi en este primer encuentro, ¿no? Con muchísimo respeto a los amigos paraguayos que siempre nos siguen por acá. Minuto 25 y después que no pasaba nada, llega la primera aproximación, llega para convertirse en gol. Una pelota que pierde Aranda, Thiago Aranda, el lateral derecho, de muy mala manera, un muy mal partido tuvo Aranda, tuvo incidencia en los dos goles en contra, pierde la pelota, o sea, entrega un mal balón al conjunto uzbeco en salida y eso garantizó que los uzbecos avanzaran y le entregaran la pelota a Abdulmuminov. Miren el nombre que tiene, ¿no? El chico que hizo el doblete, el primer gol, llega a ese minuto 25 producto de ese error de Aranda y la mete, pero manda un trayazo, un bombazo a el segundo palo del arquero paraguayo. Luego pasaron 45 minutos sin más, o sea, no hubo absolutamente nada, de los partidos más aburridos que he visto hasta ahora en el torneo. Me estaba durmiendo y al minuto 45 se vuelve a dormir la saga paraguaya y de manera muy negligente, tanto Aranda nuevamente como Coronel se quedan viendo la jugada. Llega por derecha el conjunto uzbeco, manda un centro bombeadito a la pierna derecha de Abdulmuminov y marca el segundo gol, pero repito, sin ningún tipo de marca, sin ningún tipo de referencia. Lo dejaron rematar de la forma más tranquila posible. Repito, un equipo uzbeco que cuando se mostraba lo hacía de manera vertical, no se complicaba mucho, muy pragmático, muy rápido, muy físico. Eso hizo que Paraguay desde lo físico no se pudiera imponer, una de las selecciones más físicas de Sudamérica históricamente. En este partido no lució tanto ni siquiera en ese aspecto, pero lo que más llamaba la atención era la falta de intensidad, no solamente para ir a atacar o a cortar el medio, sino también la falta de intensidad que había en la defensa. Y bueno, lo termina sintiendo, gol de Camerino antes de irse al vestuario, 2-0 ya lo perdía. Luego Paraguay crece en el segundo tiempo, obviamente esto desde la necesidad, pero esto lo hacía con más empuje, más corazón, más gallardía, más necesidad que con creatividad o con capacidades. La verdad no se ve un equipo, desde el punto de vista de la dirección táctica, no se ve un equipo demasiado resolutivo, no se ve un equipo con alternativas y bueno, termina buscando también desde la verticalidad que uno históricamente le conoce a la selección paraguaya en distintas categorías. De esa manera empieza a tener más llegadas. Ahí es cuando empieza a apelar a los saques de bandas largos, o sea, mandarla al área, empieza a apostar por los pelotazos, empieza a apostar por transiciones rápidas, manda a los laterales a que manden centros al área, trata de ganar rebotes, pero lucía bien, hay que decirlo en este sentido, desde el punto de vista defensivo, Uzbekistán.
Pero llega al minuto 85 una jugada polémica porque hay un supuesto agarrón en el área, se cobra penal tras una revisión. De hecho, no tenía suficientes tarjetas ya verdes la selección paraguaya al parecer, al menos esto es lo que se comentaba desde la transmisión oficial, y al no tener suficientes tarjetas, al haberlas desgastado, llamó la atención que fue el cuerpo arbitral el que toma la decisión de ir a ver la jugada a pesar de no tener tarjetas, de no haber sido solicitada por Paraguay. Y acá la revisión da como conclusión penal a favor del Paraguay. Digamos polémica porque el agarrón fue, sí es notorio, yo creo que sí hay un agarrón, pero se nota también que el jugador paraguayo se deja caer. Yo creo que es para revisar, o sea, se puede revisar y se pudo haber cobrado penal sin ningún tipo de dudas, porque ¿qué hace el jugador uzbeco sosteniendo con los dos brazos al paraguayo? Así que bien por el paraguayo que se aviva, se deja caer, pero bueno, jugadas que uno ve comúnmente y a veces no se pitan, yo creo que está bien en este caso que se haya pitado, no me parece mal, ¿no? Y menos en categorías formativas. Y bueno, lo cobra Alan Ledesma, el capitán, marca de forma muy potente, le revienta el arco al arquero uzbeco que estaba haciendo un palabreo y le decía cosas al jugador paraguayo. Bueno, cobra de manera muy tranquila. Luego de eso, a ver muchachos, más allá de eso hubo una jugada también muy peligrosa de Josías Núñez, que entró en el segundo tiempo de cabeza, estuvo muy cerca de empatarlo de córner. Pero en general, para finalizar con Paraguay, yo vi un equipo muy poco intenso, muy lento, muy flojo físicamente para ser un equipo guaraní. La verdad, repito, deslució bastante en los rebotes, en las segundas pelotas contra esta selección asiática que mostró por qué es campeona de Asia. Pero tampoco creo que haya sido una selección, la uzbeca, demasiado brillante e imbatible. O sea, creo que pudo haber hecho más Paraguay. Yo sí los vi bastante desconcertados a los paraguayos, muy dormidos en el partido. Y repito, más allá de que Uzbekistán no fue brillante, fue bastante concreta. Y Paraguay, digamos que tampoco es que pudo llegar demasiado al área contraria. No exigió demasiado el pórtico, salvo en unas 2 o 3 ocasiones. Creo que termina siendo superior en el segundo tiempo, pero esto es producto que Uzbekistán se echó para atrás y le cedió la pelota a Paraguay, y creo que este es uno de los problemas que tiene Paraguay, no solo ahora, sino de siempre. Cuando tú le das la iniciativa, le das el balón, no siempre sabe qué hacer con él. Y en este partido se notó, tiene que mejorar muchísimo Paraguay, porque le toca a Panamá, que creo que es el rival a priori más débil del grupo, pero después le va a tocar Irlanda, que goleó 4-1 a la selección panameña. Recordad también que Panamá viene con un proceso interesante en diversas categorías inferiores y en la selección mayor, así que tampoco creo que vaya a ser un partido tan sencillo. De hecho, ofreció bastante resistencia a Panamá en el Mundial Sub-20 reciente en Chile. Y mostrarse contra una selección irlandesa ya con necesidad en el último partido para Paraguay puede ser bastante complicado. Entonces, es un grupo difícil, muchachos. Creo que si Paraguay acá se pone a empatar los 2 partidos que restan, o saca un punto, o saca 3, cuidado y no se queda fuera. De todas formas, yo creo que va a pasar. Va a clasificar como una de las mejores terceras, o quizás se meta allí en el segundo puesto y remonta la cuesta. Bueno, Chile, muchachos, lo pierde con Francia 2-0. Pese a ser superior todo el primer tiempo, hay que decirlo, Chile estaba mostrando cosas muy positivas. Era más que Francia en el encuentro, tuvo varias llegadas, muy peligrosas algunas. Las primeras aproximaciones fueron producto de disparos de larga distancia, tratando de agarrar mal parado al arquero. Una de esas la salva el arquero francés in extremis, y sí, está cerca la selección chilena de marcar el primer tanto. Gran parte del peligro fue gracias a un buen manejo en el sector medio de la cancha, producto del manejo de Vargas, de París, también las asociaciones con Orellana y Jiménez, pero sobre todo lo que hacía Justin Cuevas, ¿no? Como referencia a este equipo al ataque, y creo que fue el más incisivo, peligroso y cercano, que estuvo más cerca al gol. Llega el segundo tiempo, no logra concretar Chile, y a partir de allí hay una nueva jugada muy peligrosa de la selección chilena, otra oportunidad en este caso de mano a mano, y termina siendo desperdiciada. La para el arquero con el pie del arquero francés, la pelota se va al córner, y a partir de allí
empezó a ceder en lo físico la selección chilena. Una selección que se muestra muy intensa, muy propositiva, que va, tiene mucho dinamismo, pero cuando empiezan a pasar los minutos empieza a ceder en lo físico y cuando no concretas te termina pasando lo que le pasó, que es que Francia empezó a generar una falta por aquí, una falta por allá y Chile pierde este partido 2-0 producto de cometer faltas tontas en lugares donde no se debe y perder en la pelota parada en los dos casos. En la primera, esta falta como de 25 metros aproximadamente en todo el medio de la cancha, Batolá marca disparando el segundo palo, una pelota que fue algo floja, no fue tan potente y el arquero chileno Villegas, en lugar de, digamos, recorrer un poco antes de lanzarse, se lanza muy pronto y no termina llegando, la toca, la roza, pero creo que se lanza antes Villegas, creo que si hubiera hecho el recorrido hubiera atajado ese balón sin problemas, porque no fue para nada esquinado, no fue al ángulo, fue bastante centrado ese disparo. Así que creo que allí se come el gol el buen arquero Villegas, me parece uno de los mejores arqueros sudamericanos de estas categorías. Y el segundo gol, otra falta tonta, mandan un centro al área a los franceses y gana de cabeza Imbert para el 2-0 ante la complacencia nuevamente de la saga chilena. Miren, a mí me gustó el partido de Chile, pero lamentablemente estos errores, sobre todo defensivos, bueno, en el caso Poblete, Daza y Torres que duermen en esa jugada del segundo gol, creo que termina sentenciando definitivamente el partido y desde lo anímico sobre todo, ¿no? Porque tanto insististe, fuiste protagonista el primer tiempo, la tuviste en el segundo y a partir del minuto 60 te hacen 2 goles en muy corto periodo de tiempo, al 63, al 55 y al 63. En 8 minutos ya estabas perdiendo 2-0 y el partido quedó totalmente sentenciado. Miren, ustedes van a las estadísticas y se van a dar cuenta, 14 tiros en total para la selección chilena contra 9. Fue superior en cuanto a peligro. La selección chilena tuvo 3 atajadas importantes del arquero francés, 2 grandes ocasiones creadas tuvo Chile, así que bueno, digamos que tuvo para al menos empatar este partido. Creo que el resultado no refleja lo que vimos, pero así es el fútbol, muchachos. Cuando no haces, te hacen. Ahora la selección chilena va a tener que enfrentar a una selección de Uganda que perdió contra Canadá. No le está yendo bien a los equipos africanos en este mundial, siendo que en el pasado fueron tremendamente competitivos, sorprendentes. Esto llama la atención. Bueno, tienen que aprovechar Chile y ganar ese partido, no tiene otra, ganarle al que en teoría es más débil del grupo y después irle a ganar a Canadá que fue la que le ganó a Uganda. Bueno, Chile también tiene que buscar al menos un punto contra la selección canadiense o tratar de hacer 4. Creo que Chile se puede salvar porque tiene buen fútbol y si concreta las jugadas de peligro, podríamos verlo en la siguiente instancia, en los 16avos de final, así sea como mejor tercero. Bueno, muchachos, este es el panorama para la siguiente fecha. Ya les dije los partidos que va a tener cada una de estas dos selecciones. Vamos ahora a avanzar a la siguiente fecha, a la fecha 2, y vamos a estar analizando los partidos de todas las selecciones sudamericanas. Gracias, como siempre, por acompañarme con un buen café y nos vemos pronto. Chao.